Tras la desaparición de las versiones coupé del Mercedes-Benz Clase S en 2021 y del Clase E y C en 2023, Mercedes-Benz decidió llenar ese vacío con dos modelos. El AMG GT Coupé, para quienes buscan un desempeño de superdeportivo sin importarles los sacrificios que este tipo de carro conlleva. Pero por otro lado están las personas que buscan la emoción de un coupé, tanto por fuera, por dentro y sobre su manejo. Pero quieren un vehículo también que funcione muy bien para el uso diario, que sea funcional. Para ellos, Mercedes-Benz desempolvó una vieja fórmula que le funcionó muy bien entre los años 1996 y 2010, la del CLK, un vehículo que tomó la arquitectura corta y dinámica del Clase C y la elegancia del Clase E. Y ahora tenemos oportunidad de probar a el completamente nuevo Mercedes-Benz CLE 450 Coupé 2024. Vamos a ver. El CLK es un carro que recuerdo con nostalgia, ¿saben? Primero, fue uno de los primeros carros que probé cuando empecé a trabajar en la industria de autos. Y segundo, es un carro que representaba tan bien a Mercedes-Benz por el estilo, muy elegante. ¿Recuerdan esos faros redondos al frente y el capó abrazándolos con esas líneas súper sensuales? También la deportividad, es un carro divertidísimo de manejar. Ese es un carro que participaba en la DTM, lo utilizaban como pace car en la Fórmula 1, tenían una versión Black Series espectacular. Y por supuesto, ¿quién se puede olvidar de estos carros impresionantes? Los que corrían en la serie más grande en Le Mans. Tenían a McLaren, tenían a Porsche, tenían a Mercedes. Pero para poder participar en esa época, tenían que homologar los vehículos. ¿Y cómo lo hacían? Tenían que construir esos carros que competían, pero legales para las calles, en un número limitado. Porsche tenía el 911 GT1 y Mercedes tenía al CLK GTR. Así que estos carros coupé representan muy bien el balance de Mercedes entre elegancia y deportividad. Y es increíble cómo se repite la historia, porque el CLK dejó de ser fabricado porque llegaba la nueva generación del Clase E, el cual iba a ofrecer el sedán, convertible y coupé. Así que decidieron concentrar los esfuerzos en el Clase E y abandonar el CLK. Y ahora la historia se repite. En cuanto a los motores que trae aquí a los Estados Unidos, son dos, ambos a gasolina. El primero es un 4 cilindros en línea turbocargado de 2 litros, mientras que este trae un 6 cilindros en línea de 3 litros turbocargado. Este puede producir hasta 381 caballos de potencia o 280 kilowatts entre 5.800 y 6.100 revoluciones. Y en cuanto a torque, 369 libras-pie o 500 newton-metros entre 1.600 y 4.500 revoluciones. Ahora, este trae el sistema Mild Hybrid. En pocas palabras, este es un motor y una batería eléctrica de 48 voltios. Puede producir hasta 23 caballos de potencia o 17 kilovatios. Y en cuestiones de torque, hasta 151 libras-pie o 205 newton-metros. Pero su función no es agregar potencia y torque a la que ya está produciendo el motor a combustión. Lo que hace es cubrir los agujeros de torque. Por ejemplo, cuando estás arrancando de cero durante las transiciones de marcha. Eso consigue que sea un viaje mucho más suave y el consumo de gasolina disminuya. Según el fabricante, consume entre 23 y 33 millas por galón. Esos son entre 9.78 y 14.03 kilómetros por litro, o entre 12.28 y 8.56 litros por cada 100 kilómetros, teniendo en consideración que este carro trae un tanque de gasolina de 17.2 galones o 65 litros, nos debería dar una autonomía aproximada de 396 y 568 millas o entre 633 y 908 kilómetros. Por el frente, este carro tiene un ancho incluyendo los espejos de hasta 80.4 pulgadas o 2.04 metros. Su altura, 56 pulgadas o 1,42 m. Por el frente, empezando por arriba, encontramos 3 cámaras de video y un sensor, porque este vehículo no solo trae el sistema de conducción semiautónomo que no solo desacelera y acelera, sino que también te mantiene dentro del carril atravesando las curvas.
Y esa tercera cámara es un dashcam integrado en el vehículo que va a grabar todo lo que está pasando al frente. En caso de accidente, ese es un gran beneficio. Y que esté integrado en el carro también es otro beneficio, porque así reduces la posibilidad de que te lo roben. Bajando un poco más tenemos el parabrisas, que ha sido inclinado bastante. Sin embargo, lo han disimulado bastante bien con el ángulo de los pilares A, que se ha integrado muy bien con el capó, muy bien esculpido. Lo que me llama la atención es que han puesto estas dos líneas centrales. Lo llaman el Double Power Dome. Esto normalmente lo veíamos en vehículos AMG, y ahora lo estamos viendo en este. Un poco más al frente encontramos el emblema tradicional de Mercedes-Benz. Bajando otro poco más, ya en la parrilla, que por cierto, esta es una parrilla Sharknose. Y he escuchado varios comentarios por ahí diciendo que la parrilla Sharknose es de Mercedes-Benz. Eso no es así. La historia del Sharknose es muy antigua. Empezó con el Graham Sharknose a finales de la década de los 30. ¿Quién no recuerda el bellísimo Ferrari 156 F1 de 1961, también con el nombre Sharknose? BMW ha utilizado ese estilo al frente de sus carros por décadas. Y recientemente, fíjense en el nuevo Toyota Camry. Ese es un tratamiento de diseño que aplican a vehículos para darle un toque de elegancia y cierto dinamismo. Les queda muy bien. La textura de la parrilla está utilizando muchas estrellas de 3 aspas. Ya sabemos, Mercedes-Benz, 3 aspas, tierra, aire, agua, sus orígenes. Detrás del gran emblema del centro de la parrilla encontramos un radar y en sus flancos encontramos estas líneas cromadas que apuntan hacia las esquinas, donde encontramos las nuevas unidades ópticas que están muy bien alineadas en cuestiones de diseño con este tema Sharknose, la altimirada del tiburón depredador. Este utiliza tecnología LED y proyección. En las versiones más equipadas utilizan un sistema con mucho mejor desempeño. Otra cosa que observo es que estas han sido corridas hacia atrás. Eso ayuda a mejorar el desempeño aerodinámico del vehículo y además destaca los hombros del carro. Bajando otro poco, tenemos estas unidades en las esquinas. He escuchado también por ahí que dicen que no son funcionales. Sí lo son, porque tiene las cortinas verticales que estabilizan el aire alrededor de las ruedas, mejorando el flujo, es decir, reducen el ruido y reducen el consumo. Ahora, no tienen unas mallas que permitan el paso de aire, porque esta versión no tiene los intercambiadores de calor. Lo que sí, la han decorado con las mismas estrellas, pero en este caso no le han puesto cromo. Y han disimulado muy bien el sensor dentro de este. Si observamos detalles, vemos múltiples capas, niveles en este difusor delantero. A mí me parece que se ve muy bien. Un muy buen balance entre elegancia y deportividad. Su parte posterior. Lo primero que me llama la atención es que no tenemos una palanca normal, tenemos una correa de cuero. Se siente súper bien. El asiento delantero se corre automáticamente hacia el frente. Una vez que entramos aquí atrás, ok, tenemos bastante espacio entre las rodillas y el asiento delantero. Le han dado la forma necesaria para poder maximizar el espacio. Así que muy bien logrado, teniendo en consideración el tipo de vehículo que es. Un coupé ofrece bastante espacio, mucho más espacio que el que habíamos visto en el Clase C Coupé. Y en cuanto a los pies, tengo bastante espacio debajo del asiento, así que no estoy limitado por ese lado. Al centro encontramos aquí los vents de aire acondicionado. No tenemos controles para la temperatura ni la intensidad, solo tenemos para poder maniobrar el ángulo. La forma se sienten bastante premium, se ven bien. Un poco más abajo, un poco más de espacio útil, muy pequeñito, pero tiene un plástico ahí. Vamos a poder poner llaves, por ejemplo, y no van a estar rebotando. Más abajo tenemos 2 puertos USB del tipo C. El túnel es enorme, pero este es un vehículo 2.2, 2 plazas al frente, 2 plazas atrás, o sea que no pasa nada. Los asientos, tiene bastante apoyo lateral, tanto en la banca vertical como en la horizontal. El colchón está bastante bien. Tenemos las anclas para las sillas de los bebés y tenemos el apoyacabeza para cada uno de ellos. Así que se sienten bastante bien, nada mal, teniendo en consideración el tipo de vehículo que estamos hablando, que es un coupé, donde ya encontramos una limitación, es en el espacio entre la cabeza y el techo. Yo mido 1,80 m. Bien sentado, tendría que entrar con el cuello un poco doblado para poder encajar. Sin duda una limitación. Pero si por ejemplo me corro un poquito hacia el frente, ya voy entrando mucho más cómodo. Para viajes largos yo creo que no me gustaría estar acá mucho rato, ¿eh? Pero para viajes cortos no hay problema. No tenemos un apoyabrazo central tradicional. Lo que tenemos aquí es este divisor de plástico entre ambos ocupantes posteriores, donde encontramos un hueco aquí al frente, plástico duro,
y tenemos dos espacios para vasos y botellas. En este caso sí tienen unos plásticos con un poco más de acolchados, digamos, para que las cosas no estén haciendo mucho ruido. En cuanto al panel, los materiales y la construcción están muy buenas y además encontramos el cobertor para el altavoz Burmester opcional, 17 altavoces, más de 700 watts con 17 altavoces. Suena increíble. Y además tenemos un ganchito aquí a los lados para poder llevar tu camisa o tu chaqueta. Para poder salir simplemente jalamos esta correa, el asiento delantero se mueve automáticamente y salimos. Tiene un largo total de 191 pulgadas o 4,85 metros. Distancia entre ejes 112,8 pulgadas o 2,87 metros. Por el lado, empezando por atrás, lo primero que quiero señalar son las líneas de carácter porque definen muy bien el perfil de este carro. Es la primera que empieza en los faros posteriores y se proyecta por el lado y desaparece en las manijas de las puertas. Ahora, esta línea es importante no solo porque este carro trae tracción a las 4 ruedas con el sistema 4MATIC de Mercedes-Benz, sino porque trae dirección a las 4 ruedas. Las ruedas posteriores viran hasta 2,5 grados, dependiendo de la velocidad que vayas. Si estás yendo a baja velocidad, va a rotar en dirección opuesta a las delanteras, reduciendo el radio de giro. Pero si estás yendo a alta velocidad, van a virar en la misma dirección para ayudarte a atravesar las curvas de manera súper efectiva. Ahora, las ruedas que traemos ahora son las de 20 pulgadas, opcionales, $1,150. Están forradas con neumáticos 275/30 en el eje posterior. En cuanto a sus rotores de frenos, 12,6 pulgadas o 32 centímetros de diámetro. En cuanto al pilar C, vemos esta caída dramática en contraste con la subida, también dramática en la parte baja del greenhouse. Obviamente esto le da un efecto muy coupé. Sin embargo, a pesar de esto, los ingenieros y diseñadores de Mercedes tratan de maximizar el espacio para la comodidad de los ocupantes posteriores. En la parte baja vemos el captador de luz jugando con líneas y con volúmenes. Un poco más al frente encontramos el pilar A, muy bien integrado con el capó, unas líneas muy suaves. Los espejos integrados directamente en las puertas, clásico diseño de los espejos de Mercedes con el direccional integrado en y tiene cámara de video. Ojo, este carro no trae cámaras de video de 360 grados, trae cámaras a los lados y atrás. Al frente depende solo de los sensores. Aquí a esta altura vemos la segunda línea de carácter, la que parte debajo del espejo exterior y se proyecta hacia los faros delanteros, dándole musculatura a los guardafangos delanteros, a los hombros. Recordemos, este carro tiene tracción a las 4 ruedas. Y en el eje delantero encontramos también ruedas de 20 pulgadas, en este caso neumáticos 245/35. Mientras que aquí en el eje delantero los rotores de frenos son de 14,6 pulgadas o 37 centímetros de diámetro. Y en este caso no son solo ventilados, sino también perforados. Bueno, vamos a manejarlo. Lo ponemos en drive y vamos avanzando. Vamos a dejarlo en modo comfort por ahora. Y voy a aprovechar que he venido aquí a las afueras de Miami, la pista sin pavimento, para probar la suspensión de este carro. Y la verdad que lo está copiando bastante bien. A pesar de que tenemos perfil bajo en los neumáticos, ha sido un gran trabajo copiando estas imperfecciones. La versión oficial de Mercedes dice que prestaron mucha atención a la retroalimentación de los usuarios de las versiones coupé de clase E y C. Los del E decían que querían más deportividad y los del C que querían más espacio. Así que crearon uno que es más grande en los dos, pero compensaron el crecimiento con nueva tecnología. De hecho, la tecnología es una de las cosas que ha importado del clase E. Por ejemplo, el nuevo sistema MBUX es la tercera generación, es el software con el que trabaja el sistema de infoentretenimiento. Está utilizando inteligencia artificial y la operación es sencilla, es básicamente como funciona Siri, por ejemplo. Lo único que tengo que decir es: hey, Mercedes-Benz. The ventilation can't be operated at present. Ahora todavía le falta un poquito entender mi inglés machucado. Hey, Mercedes-Benz. Could you repeat that, please? Hey, Mercedes-Benz. I can't operate the ventilation at the moment. Mercedes todavía tiene que afinar el algoritmo para que pueda comprender claramente el acento de los que hemos emigrado de este país. Hey, Mercedes. I'm listening. What's the weather in Miami? Currently, it is partly cloudy in Miami with a temperature of 90 degrees Fahrenheit. Today, there will be thunderstorms in Miami with temperatures between 82 and 90 degrees Fahrenheit.
Thank you. Not at all. Ahora, no solo nos da la información que le pedimos, pero también podemos hacer que operen algunos sistemas dentro del carro. Hey, Mercedes, How can I help? please turn on massage. Okay, just activating the massage for you now. Y ya está activo. Entonces el sistema va mejorando, obviamente no es perfecto, va a ir mejorando. Seguro existe la opción de reconocimiento del idioma del país local. Así que por eso no se preocupe, pero como estamos en Estados Unidos hay que hablarle en inglés. Ahora, en cuestiones de manejo, el carro tiene muy buena visibilidad. Me encanta poder ver esos domos al frente. Me recuerda mucho a AMG. Y de hecho, esta es una de las cosas que se me viene a la mente. Cuando empecé a manejar este carro, la primera impresión es, ¿sabes qué? Se asemeja mucho a los AMG. No solo por el sonido, visualmente y el comportamiento del vehículo, sobre todo en la versión más deportiva, que probaremos ahora en un rato, de noche. Pero al mismo tiempo han retenido la comodidad, el confort y otros detalles que los Mercedes-Benz tradicionales ofrecen. Así que han encontrado un punto medio entre estos dos. Por ejemplo, la deportividad que podemos encontrar en la suspensión, en el agarre en las curvas y la comodidad que encontramos en la transmisión, porque esta transmisión es relativamente letárgica. Es decir, cuando lo opero manualmente, se demora un poco en responder. ¿Ves? No me sorprende y no es una crítica. Es simplemente una observación, es simplemente el balance que Mercedes ha encontrado en este carro. Porque sin duda en las versiones más agresivas, en las AMG, la respuesta va a ser mucho más precisa. De hecho, me voy a quedar con ganas de probar esas versiones porque creo que van a estar espectaculares. Y la versión AMG no va a ser la única alternativa porque ya se puede comprar esta versión coupé, el techo convertible. Y nos han adelantado que se viene una versión plug-in hybrid. Por el frente, empezando por sus puertas. Buenos materiales, similares a los que habíamos visto atrás, costuras, vemos cierto colchón y luego tenemos el espacio donde han alojado los controles para los asientos, donde encontramos los clásicos ajustes para la banca horizontal, vertical, el apoyacabezas, todo esto ubicado aquí. Además, tenemos 3 memorias para el asiento del piloto y copiloto, calefacción y enfriadores. Pero esa es una opción de $750 por si acaso. Bajando otro poco, vemos el cobertor para uno de los 17 altavoces del sistema de audio Burmeister, 710 watts en 3D, suena increíble. El apoyabrazos flotante simula aluminio cepillado, pero realmente es plástico, la misma botonería que habíamos visto en los otros Mercedes. Tenemos aquí los ajustes para los espejos exteriores. Aquí colchón y luego un poco más abajo tenemos espacios útiles. Lo han puesto en un ángulo para poder poner la botella. Y aquí han ubicado el botón para abrir y cerrar la compuerta posterior. Los asientos están lindísimos. Tenemos los apoyacabezas, los podemos ajustar manualmente, más hacia el frente o un poco más hacia atrás, dependiendo del estilo de manejo que prefieras o que estés aplicando en ese momento. Los asientos como tal son de una sola pieza, están utilizando cuero liso, perforado, con este patrón de diseño que se ve muy bien. Los apoyos laterales son grandes, gruesos, pero tiene suficiente colchón para poder alojar a gente de diferente talla, así como la banca horizontal. También apoyos laterales, buen colchón. Los pedales, tenemos pedales de aluminio, el acelerador está instalado en el piso, mientras que el de freno está colgando. Tenemos un pedal muerto, no es muy ancho, sin embargo es más que suficiente para poder poner tu pie izquierdo ahí cuando no lo estás utilizando. Aquí al lado izquierdo encontramos el ajuste eléctrico para el volante. Puede ser ajuste telescópico o ajuste vertical. Aquí al lado izquierdo tenemos el freno de emergencia eléctrico. Y sobre este encontramos un rotor con el que controlamos el sistema de iluminación exterior del vehículo. Podemos dejarlo en automático y también tenemos luces neblineras. Un poco más arriba encontramos los vents de aire acondicionado, el mismo estilo de los que habíamos visto en la parte posterior. Están muy lindos. Si te pones a ver los detalles de este, han trabajado muy bien el diseño. Y ese clic que te avisa cuando estás en la posición central, me parece que también es un plus. No solo por una cuestión funcional, sino también por un tema de elegancia, de sofisticación. Agrega bastante. Ya dentro de este, bueno, nos acerca el cinturón de seguridad. Gracias, Mercedes.
Para encenderlo tenemos el botón de encendido acá al lado derecho. Se ajusta a la posición default con la que este carro está, ¿ok? O sea que puedes acomodarlo a tu preferencia. Aquí el sistema de entretenimiento le he tenido que decir, espera, no te vayas a la configuración oficial, quiero usar la mía, la propia. La integración de los paneles muy bien realizada, clásico Mercedes, cumple con esta parábola que se extiende por todo el frente de todo el vehículo, te da sensación de amplitud. El volante, espectacular, clásico en los Mercedes. Parte baja plana, es decir, diseño en D, de dedo, maximizando amplitud, sensación de amplitud por lo menos. Los materiales, cuero liso, perforado, y luego tenemos las aspas horizontales, dobles, así como la vertical, también dividida en dos partes. En las horizontales vemos primero el menú con el que podemos ajustar las gráficas que tenemos al frente del conductor. En esta pantalla de instrumentos de 12.3 pulgadas, vamos al menú principal, nos va a dar las diferentes opciones en cuanto a diseño. Podemos dejarlo en el clásico, que son los indicadores analógicos, entre comillas, porque es una pantalla digital, está simulando ello. O podemos irnos a navegación, donde va a destacar el sistema de navegación. Me recuerda esto mucho al Virtual Cockpit de Audi. Tenemos asistencia, servicio y por último Sport, que es el que vamos a dejar ahora mismo. Y a la derecha tenemos el mismo tipo de menú que habíamos visto a la izquierda, pero con este controlamos el de la información que nos proyecta la pantalla de infoentretenimiento de 11.9 pulgadas. Es la misma que habíamos visto en el clase C. La diferencia es que el software que han utilizado es el del clase E. Su transmisión es una automática de 9 velocidades. La operamos a través de la palanca que está instalada sobre la columna de dirección. Una vez que estamos en Drive, tenemos la opción de dejar que funcione automáticamente o podemos controlarla manualmente a través de las paletas detrás del volante. Pasando al centro encontramos 3 ventos de aire acondicionado con el mismo estilo que habíamos visto tanto atrás como en las esquinas. Muy lindos. Además veo que el sistema de iluminación ahí se está apareciendo. Vamos a ver en la noche ahora cómo se ve. Cuando vamos al menú principal nos recibe un diseño muy similar al que hemos visto en los móviles. Fácil de navegar, tenemos YouTube y sé que tenemos un montón de aplicaciones que podemos utilizar. El contraste de este diseño con el resto de la información que proyecta el sistema me parece que no están muy bien alineados. Si vamos a Settings, aquí vamos a encontrar una gran variedad de opciones para ajustar todo tipo de cosas, pero quiero prestar atención especialmente a algo. Si vamos a Vehículo, encontramos el botón Progressive Sport Sound. Ahorita está activado. Si lo apagamos, no sé si se dan cuenta, ya no se escucha el ronroneo de este motor. Lo activamos, se activa nuevamente. Yo sé que muchos opinan que este tipo de sistema no es auténtico, no es orgánico, no es original, no debería existir. Estoy en desacuerdo, porque el sistema lo que hace está brindando la personalidad que este carro realmente tiene en cuestiones dinámicas, en cuestiones de presencia. Y si no te gusta, simplemente lo apagas. Pero yo lo voy a dejar encendido para que transmita toda esa emoción a través de los altavoces. Bajando un poco más, tenemos esta barra horizontal clásica en Mercedes, donde tenemos diferentes ajustes. Podemos acceder directamente al sistema de Parking Assist, asistencia de estacionamiento en paralelo, y a las cámaras de video. Solo tenemos atrás a los lados, pero es más que suficiente para asistirnos. Luego tenemos la opción de vehículo. Aquí encontramos muchísimas opciones también. Todo tipo de sistemas electrónicos preventivos de accidente que podemos activarlos, desactivarlos. Tenemos control y eso creo que hay que darle crédito a Mercedes por ello, porque no todo el mundo hace eso. Y luego al lado izquierdo tenemos el botón dinámico, donde controlamos los modos de manejo. Tenemos el modo Eco, Comfort, Sport, Individual, donde controlamos tanto la reacción del motor, el peso que se siente en el sistema de dirección, los sistemas electrónicos preventivos de accidentes y el sonido. Por ahora vamos a dejarlo en el modo Comfort. Me encanta cómo han integrado la pantalla con la consola central, se ve flotando y además eso se apoya con el sistema de iluminación. 64 colores para elegir para el sistema de iluminación dentro de tu cabina. Debajo de esta compuerta encontramos
espacios útiles. Aquí el primero encontramos el cargador inalámbrico para el teléfono móvil y vemos que el teléfono queda bien escondido. Luego tenemos 2 espacios para vasos y botellas y otro más donde sugieren poner la llave. Ahora todo esto está recubierto por un plástico blando, así que chévere porque no van a estar haciendo mucho ruido. Tenemos 2 puertos USB del tipo C. Este auto trabaja con Apple CarPlay y Android Auto, así que puedes conectarlo directamente. Luego, el apoyabrazos clásico en Mercedes-Benz. Tiene cierto colchón, pero se puede abrir en 2 partes. Podemos cerrarlo independientemente. Y como ven, hay bastante espacio teniendo en consideración que estamos hablando de un coupé. Los asientos, lindos. La integración entre los paneles. Luego tenemos la guantera, bastante espacio. El espejo central no lleva marco. Tiene botones para operar las puertas de garaje. Y luego tenemos este panel en la parte superior con el que operamos el sistema de iluminación interno dentro de la cabina, además de este panel con comandos touch que abrimos y cerramos el cobertor para el techo panorámico. El tapasol, tamaño regular, tiene su propio sistema de iluminación con su espejo. Vamos a ver si se puede extender. Sí, se puede extender. Bueno, la bocina, clásica bocina de Mercedes. En cuanto a su parte posterior, empezando por el techo, miren qué bien integrado con el parabrisas posterior, que es casi plano. El espacio, transparencia que tiene es bastante amplio, algo que en los coupés normalmente se reduce mucho. En este caso lo han maximizado para mejorar la visibilidad desde dentro hacia fuera de la cabina. La luz de freno horizontal integrado en la parte baja del parabrisas. La integración también entre el pilar C con el portón posterior está perfecta. Miren qué bien hechas estas curvas. Un poquito plana en la parte posterior, dándole un poco más de músculos. Tenemos este pequeño alerón integrado en la parte posterior. En cuestiones del sistema de iluminación, totalmente nuevo para este. Están utilizando uno de 3 dimensiones. Funciona muy bien, se ve lindísimo. Lo que no me queda claro es por qué no lo han integrado completamente de una esquina a la otra. ¿Por qué no lo hicieron? No tengo idea. Pareciera que se hubiera quedado sin presupuesto, pero lo dudo. Tenemos aquí las chapas CLE 450 y 4MATIC en ambas esquinas, ambas en cromo. Bajando un poco más tenemos los sensores para estacionamiento. No los han tratado de disimular mucho. Un poco más abajo tenemos los tubos de escape, totalmente falsos. Yo no entiendo por qué hacen eso. Si ya se tomaron el esfuerzo de diseñarlos, integrarlos de manera tan bonita, ¿por qué no ya hacerlos funcionales? El tubo de escape está literalmente abajo de este. ¿Será que cuesta mucho? No sé, no entiendo. Tenemos estas jorobas acá que solo llegan a los Estados Unidos, así que el resto del mundo no van a tener que sufrir con esto porque realmente rompe el diseño. Aquí en las esquinas vemos otra falsedad. Las cortinas verticales de aire están totalmente tapadas. Quién sabe, de repente en las versiones AMG las liberarán, pero en este caso no. Lo que sí, las han decorado con las estrellas, consistente con lo que habíamos visto al frente. Y por último, la última mentira es el difusor posterior. No es funcional, es una cuestión estrictamente estética. En cuanto a su espacio de carga, tenemos varias formas de entrar a este. Tenemos un botón dentro de la cabina con el que podemos abrir y cerrar. También tenemos un botón en la llave, que por cierto, está muy bonita esta llave, ¿eh? Podemos abrirla y cerrarla tocando un solo botón. Tenemos la tercera opción, que es presionando el emblema de Mercedes. Y tenemos una cuarta y última opción, que es utilizar el pie. En cuanto a su espacio de carga, detrás de la segunda fila de asientos ofrecen 15.9 pies cúbicos o 450 litros. En cuanto a su decoración y funcionalidad, vemos una red al lado para mantener objetos fijos. El piso lo podemos asegurar aquí en la parte superior y descubrimos un espacio de carga adicional. Debajo de este tenemos un kit de reparación porque este carro no trae rueda de repuesto. En la otra esquina encontramos una compuerta. Detrás de esta, la caja de fusibles. Lo que no encuentro en una parte es la batería. Sé que no está al frente. Tenemos también anclas fijas, una en cada esquina. Y por último, tenemos los asientos posteriores que se pueden plegar. 40, 40, 20. Bueno, ya probamos suficiente durante el día. Ahora vamos a esperar que Miami se duerma un poco para poder probarlo un poquito más rápido de noche. Los veo ahorita. Ya es de noche en Miami. Vamos a darle una vuelta. Aún en el modo Comfort. En la noche este carro es un espectáculo. O sea, además de tener 64 colores para elegir, la forma en que lo han distribuido y han iluminado esta cabina realmente es todo un espectáculo. Estratégicamente te das cuenta cómo han resaltado algunas líneas que dan una proyección hacia adelante
y las que tenemos instaladas en los vents de aire acondicionado. Miren qué espectacular. Muy, muy, muy lindo el interior. Ahora, la pantalla central es enorme, sí, pero por alguna razón no me distrae, ¿saben? Este es un carro que ha sido pensado en personas que quieren manejar, ¿no? O sea, no tanto mostrar mucho. Es un balance realmente, ¿no? Y creo que el carro ha sido muy bien desarrollado. Trato de encontrarle puntos negativos y realmente me cuesta trabajo hacerlo. A pesar de que estamos en este modo confort, nos da la deportividad, sobre todo cuando tenemos el sonido artificial activo. Parece un gorgoteo que pareciera que fuera un V6, hasta quizás un V8 para algunos. Muy buena la visibilidad, como pueden ver, este sistema de iluminación por fuera hace un gran trabajo. Vamos a ver a cuánto está la gasolina ahora en Miami. A pesar de que no tengo que poner gasolina, no lo he estado manejando tanto, pero sin embargo, o sea, teniendo en consideración el tipo de vehículo que es y lo que pesa, son 4.262 libras, esos son 1.933 kilos, casi 2 toneladas. El carro no consume tanto. $4.40. Tiene muy buena pinta este carro, ¿no? Los faros, ese estilo de faros muy bien alineado con el estilo en general del carro. Estas ruedas no me matan. Y la forma en que han trabajado la parte posterior, tirado hacia adelante. Y los faros posteriores simples, pero se ve tan bien. Bueno, vamos a darle una vuelta. Igual, en este modo Comfort empuja bastante bien. Me gusta mucho también el display en el panel de instrumentos en este modo Sport. Bastante futurista, ¿no? Pareciera que estuviéramos en una nave espacial, aunque nunca he estado en una de ellas, en un avión casa. Ahora sí, vamos a ponerlo en el modo Sport. Inmediatamente te da una reacción diferente. A este carro le encanta tomar las curvas, ya sea a alta o a baja velocidad. Es la combinación de diferentes factores. Primero, el balance en la arquitectura, muy bien logrado. Tracción a las 4 ruedas inteligente, suspensión adaptable y por supuesto el sistema de dirección a las 4 ruedas. Este es el tipo de manejo que un comprador de un coupé espera. Es decir, un manejo emocionante. Ese es exactamente lo que este carro te da, ya sea en el modo Comfort o en el modo Sport. En este último te lo da de sobra. ¿Cómo se agarra las curvas este carro? A ver si tiene algún petardeo. No escucho petardeos.
Qué bueno este carro, me gusta mucho. El fabricante nos dice que puede acelerar hasta las 60 millas por hora en 4.2 segundos y la velocidad máxima la han limitado a 156 millas por hora. Esos son 250 kilómetros por hora. Estos motores de 6 cilindros en línea, turbocargados, son una pasada. Tienen un carácter totalmente diferente a los que encontramos en otros carros. Y en mi opinión valen la pena. Cada vez estamos viendo menos de este tipo de carros. Se van a echar de menos. Bueno, como pueden ver, el tráfico no nos va a permitir jugar un poco más. No pasa nada. Por algo pasan las cosas, ¿cierto? En conclusión, ¿vale lo que cuesta? Inicialmente te digo que sí, porque el precio más económico de este carro arranca más o menos en $69,000. Me parece una muy buena alternativa, teniendo en consideración que estamos hablando de un carro con 6 cilindros en línea, turbo cargado, tracción a las 4 ruedas, inicialmente con muchísima tecnología, la que ofrece Mercedes. Sin embargo, tenemos que prestar atención a las opciones, porque ahí es donde empieza a subir el precio drásticamente. Por ejemplo, nos cobran $700 por las bolsas de aire posteriores. Los asientos que tenemos ahora son exclusivos, sí, pero si queremos la opción de masajes, $950. La calefacción para el volante, $250. USBs adicionales, $300. Este color rojo en el interior, $1,620. Y el color exterior que tenemos ahora mismo son otros $3,250. Entonces empiezas a sumar esta unidad que estamos manejando ahora. Cuesta $77,770. Es una diferencia importante frente al precio inicial que nos habían ofrecido. Pero el carro está increíble, realmente muy bueno. Es el balance perfecto para un coupé de lujo de Mercedes-Benz. Es precioso por fuera. Esas transiciones casi imperceptibles, esas curvas, es lo que Mercedes llama oficialmente la pureza sensual. Es el estilo de diseño que están aplicando ahora. Yo creo que conserva la naturaleza que todos los Mercedes-Benz tienen que tener y aporta más tecnología. Así que ahí lo tuvieron al Mercedes-Benz CLE 450 Coupé 2024. El precio inicial aquí en los Estados Unidos arranca en la versión más económica, la Executive, por $66,800. Luego está la versión más cara, la Pinnacle, por $69,400. Entre sus competidores directos tenemos al Audi A5, Lexus RCF, BMW Serie 4 y el Ford Mustang. Un agradecimiento muy especial a los miembros de este canal. Si no fuera por ustedes, no podríamos seguir haciendo estas pruebas de manejo, porque yo no tomo dinero de los fabricantes para hacerlo. ¿Te gustó este video? Déjame un like, déjame un comentario, compártelo con tus amigos. Si no estás suscrito al canal, suscríbete. Yo soy Jaime Gabaldón y los veo muy pronto. No se mueran.